Hola, muy buenos días. Mi nombre es Johan Steven Meneses. Soy estudiante del SENA y vamos a hablar en este momento sobre los principios de la física con respecto a la guía de aprendizaje que nos está solicitando una definición. Varios temas que vamos a ver a continuación, como inicialmente tenemos una introducción. Básicamente vamos a tener una definición, unos términos con respecto a termodinámica, electromagnetismo, oscilaciones y ondas. Sin estos términos de la física no nos van a ayudar a entender un poco sobre el día a día de la vida cotidiana, de dónde se utiliza y dónde no. Inicialmente vamos a empezar con una breve definición. Empezamos con la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? Es la rama de la física que estudia la relación entre el calor, la fuerza aplicada y la transferencia de energía. En resumidas cuentas, la termodinámica tiene unas leyes que son cuatro leyes. Empezamos por la ley cero, donde nos dice que afirma que cuando dos sistemas interactúan, está en equilibrio térmico y comparte algunas propiedades que se pueden medirse dándoles valor y número preciso. Si tenemos también lo que es la ley primera, que afirma que cuando dos cuerpos diferentes a diferente temperatura están en contacto, se produce una transferencia de calor hasta un estado de equilibrio. Tenemos la ley segunda, que nos dice que establece que la transferencia de energía calorífica siempre va del cuerpo caliente y el cuerpo frío. Sí, y también tenemos la ley tercera como última con respecto a la termodinámica, que nos dice que nos indica que es imposible alcanzar el cero absoluto con un número finito de transformaciones y proporciona una definición precisa a la magnitud de la llamada entropía. Más adelante sobre esta evidencia y sobre este reporte tenemos como pequeños ejemplos de cómo lo relaciona y con avances tecnológicos con él. En la vida cotidiana, hoy el día del siglo XXI, tenemos entonces como segundo punto una definición que es el electromagnetismo. Nos dice que es la rama de la física que se encarga de estudiar la interacción de las partículas de los campos eléctricos y magnéticos. Sí, también nos da una observación de que la mayor parte de las fuerzas del mundo conocido tiene que ver con el electromagnetismo. Como ejemplo tenemos la luz. Acá tenemos unas pequeñas ramas que tienen que ver con el electromagnetismo. Nos dice que es la electrostática, que estudia los fenómenos que tienen que ver con los cuerpos cargados que se encuentran en un estado de reposo, es decir, los fenómenos relacionados con la carga intrínseca de la materia, que cuando no depende del tiempo ya lo tenemos. En la otra rama que es la electrodinámica, que estudia los fenómenos que tienen que ver con los cuerpos cargados pero en movimiento, así como los campos eléctricos y magnéticos variables, que a su vez digamos subdividen en dos la electrodinámica clásica y la electrodinámica relativista. Sí. Continuando con el tercer término, nos dice que son las oscilaciones, que son variaciones de un medio o sistema de un periodo de tiempo o un movimiento reiterado alrededor de la posición de equilibrio. Se dice que el sistema oscila en algunos parámetros, intensidad o la velocidad consiguen otros valores que se repiten con recurrencia. Acá hay otros aspectos o términos, conceptos que tienen que tener en cuenta al momento de evidenciar o revisar, por ejemplo, gráficos de tendencia y demás, como son en el periodo que se identifica el periodo de tiempo empleado por el cuerpo para realizar una oscilación, frecuencia con la que se identifica los números de oscilaciones que se realiza el cuerpo por unidad de tiempo. Tenemos acá la elojación que se identifica por distancia, que existe una posición de equilibrio y el cuerpo del periodo, un periodo de tiempo cualquiera. Por último, tenemos la amplitud que se detecta, que es la distancia que cualquiera de las posiciones extremas, si es más bajo, entonces continuamos. El cuarto término nos dice que son las ondas. Las ondas son perturbaciones de medios de espacio, tales como la densidad, la presión o el campo magnético, que pueden ser elásticos o deformables. Implican el transporte de energía sin necesidad que haya movimiento de materia. Acá tenemos un gráfico de ejemplo cómo analizar las oscilaciones y tenemos las definiciones para poder analizar este tipo de ondas. También tenemos el primer concepto de ciclo o fase. Se trata del movimiento ordenado por una onda que se encuentra entre consecutivos y posición semejante. Periodo que también se identifica con el tiempo de realización.
de un ciclo frecuencia con el número de ciclos realizados por la unidad de tiempo, longitud de onda, distancia que simile la dirección en la que se ve. Propaga una onda que se encuentra entre los consecutivos o la misma posición semejante. Entonces aquí tenemos los gráficos desde aquí, desde el punto hasta que el otro punto de amplitud. Tenemos la longitud de onda, la velocidad que se detecta con la UE, rapidez con la que la onda se propaga con un medio que normalmente se propaga también en línea recta o también en línea constante. También tenemos estas, que son los puntos más altos. Si logramos ver que el punto más alto de la onda de la línea del equilibrio se le llama cresta, tenemos valles que es lo contrario a la cresta, es decir, que está debajo del punto de equilibrio, a la más alta, pero hacia abajo del valle. Y la amplitud, la altura de una cresta a profundidad de un valle. La amplitud se puede definir como el más alto, tanto como la cresta como el valle. Listo, aquí tenemos entonces, logré realizar algunas menciones, algunos ejemplos relacionados con diferentes temas. Entonces tenemos que la termodinámica para la industria de la creación de unos materiales se utiliza el método para cambiar una materia prima o productos acabados, dándoles según la forma de la necesidad. Ejemplo, si estamos creando pronto una empresa de vehículos. Un motor necesita tubos en cierta forma circular o forma diagonal. O entonces con calor, gracias a la termodinámica, podemos incrustar calor, que es el tipo de energía como el metal, y lo vuelve un poco blando para darle la forma, y así poder crear este tipo de herramientas que necesita la industria. También tenemos otro ejemplo que es la pasteurización, el hecho para crear quesos y también sabemos cómo funciona de la misma manera para generar la termodinámica que genera calor. Ese tipo de energía lo que hace es ver el alimento, la leche y la pasteuriza, ya que la pasteurización se puede proceder a hacer la creación de una máquina industrial, producción de quesos. También tenemos el segundo ejemplo, la termodinámica, en este caso para el hogar. Se utiliza la termodinámica también en el mismo ejercicio. Implementamos calor o energía hacia este acero o hacia este metal, lo que puede tener una olla y esta olla puede tener el caso una sopa y eso genera este calor. Para luego que podamos hervir la sopa y así funcionaría la termodinámica en el hogar. Luego sigue con el electromagnetismo, se utiliza mucho en la vida cotidiana, puesto que tiene demasiados artefactos y pueden producir, puede generar una función requerida. Para ellos están los transformadores, que son los que tenemos en la esquina, con cada cuadra del hogar o cerca de lo que generan, tiene un ciclo, sistema específico diseñado que lo generen. Como dice bien el nombre, el electromagnetismo, esto provoca este tipo de campos magnéticos que generan energía o suministran energía en diferentes hogares. Los timbres en el efecto tienen un sistema muy similar y también tienen imanes con respecto a los timbres, que realmente el ejercicio es muy similar a una fuente de energía. De la electricidad específico, envía la electricidad, lo que si era un tipo de imán o un metal que se tome en la reacción. Esta reacción genera como un chispazo de energía que envía o lo pega con un martillo. Tiene timbre y este timbre rebota con el metal o el acero. En este caso, el timbre antiguo que se puede generar es este sonido. En este campo gravitacional se genera inmediatamente hacia este chispazo y la conexión de energía que tenemos como la oscilación. En este caso pues puse de ejemplo, pues solamente es un ejemplo que lo relaciona con un reloj antiguo. Si este reloj antiguo normalmente péndulo que se mueve al lado de la oscilación en este medio de recurrencia, que se mueve ¿de qué? De lado a lado y tiene un punto de equilibrio, es el centro del péndulo, que esta forma la relaciono, cómo ha avanzado con la oscilación o nivel de tecnología. Por último, tenemos cómo sería el tema de las ondas. Las ondas es el ejemplo más fácil de identificar que son las microondas. Realmente son las microondas, vienen fusionando el tipo de ondas que genera un campo electromagnético. Aquí tenemos que genera energía y envía y esas se utilizan para microondas para generar calor. ¿Qué es el momento leve de movimiento? Si no logramos ver visualmente, pues el leve movimiento son partículas que genera calor que en el alimento que se pueda calentar. También las ondas se están aplicando a nivel tecnológico en rayos X, en maquinaria de medicina para curar el cáncer y demás
por lo que podemos ver. A los ojos ser humano no puede ser sí, porque también vemos menos importantes las comunicaciones. Si mientras sabemos que nosotros nos expresamos, hablamos por teléfono, por internet, todos nos relacionamos con el envío de ondas. Si estas ondas se interpretan en el sistema o interpretan en el audio como una llamada, pero un tipo de movimientos que se pueden ejecutar en medio de microondas y frecuencias. Espero que les haya gustado este video. En esta guía o esta evidencia y van a quedar escalada, pues también para ver el video. Muchas gracias por haberme escuchado.